Hermano y amigo, ¿alguna vez te han engañado? Sobre todo en nuestro mundo donde el engaño y la falsedad es algo común. Tal vez te dieron un billete falso, compraste algo que resultó no ser original, pero fue algo menor, algo que tuvo solución. Pensemos en aquel día cuando se cierre el tiempo de gracia y multitud de hombres y mujeres reconozcan que estaban engañados, que tenían el nombre de cristianos, pero que ya es demasiado tarde. La lección 11 está titulada El sello de Dios o la marca de la bestia. Texto para memorizar Apocalipsis 15:3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El cántico de Moisés y del Cordero comienza con las palabras de este texto. Lo cantan los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Están de pie sobre el mar de vidrio en el cielo. Apocalipsis 15, 2 y 3. ¿Cómo podemos estar entre ellos? Una de las señales más reveladoras del verdadero pueblo de Dios en los últimos días es la proclamación del mensaje del tercer ángel, que advierte en contra de recibir la marca de la bestia. Sin embargo, a pesar de ser la advertencia más seria de toda la Biblia, con los años se han sugerido muchas ideas confusas en cuanto a lo que esta marca representa, qué significa. Para algunos significa o es el código de barras, el 666, un microchip en la mano, una supercomputadora o muchas otras ideas. No olvidemos que esta confusión viene de Babilonia, que el diablo quiere confundir, quiere engañar. Pero el pueblo remanente de Dios necesita tener una comprensión clara de este tema para proclamar el mensaje del tercer ángel con poder. Trataremos de comprender mejor cuál es la marca de la bestia y cómo evitarla recibiendo el sello de Dios. La señal de Dios que identifica a su pueblo. En tiempos del Antiguo Testamento había dos señales externas que identificaban al verdadero pueblo de Dios. Fueron dadas en un momento en que aún no existía el pueblo de Israel, no habían judíos. La primera le es dada a Abraham, Génesis 17, 9 al 11. Debe circuncidarse y deben circuncidar todo niño al octavo día. Pero este rito tenía un significado más profundo. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Renovación del corazón, una posesión del Señor. Ese es el significado. Ahora el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 y 29. Nada tendría valor sin un cambio, sin una transformación. Primera los Corintios 7, 19, Gálatas 5, 6 y 6, 15 muestran que en el Nuevo Testamento la circuncisión es reemplazada por el bautismo, que simboliza la conversión, una nueva creación, la muerte al pecado, una vida nueva. Romanos 6, 3 y 4. Por tal motivo Pablo dice que la circuncisión ya no es importante y que es la fe que obra por amor. Y el guardar los mandamientos de Dios es lo que realmente importa. Esto es lo que hace una persona renovada, nacida del Espíritu. ¿Cuál es la segunda señal?
La segunda señal es el sábado, el séptimo día, el reposo separado desde la misma creación. Génesis 2, 2 al 3. Dice el Señor en su palabra, Marcos 2:27, que es un día hecho por causa del hombre. Y es dado también como una señal. Éxodo 31, 13 y 17. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ezequiel capítulo 20, verso 12 y verso 20. Les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Una conmemoración, un recuerdo de la creación del poder creador del Señor, dado desde el mismo Edén, desde el mismo comienzo. Es importante esto para nosotros, estas dos señales. La señal de la circuncisión, que es reemplazada en el Nuevo Testamento por el bautismo, y al día de reposo, que es una señal entre Dios y su pueblo. Recordemos, mis hermanos y amigos, que el conflicto es la adoración. Apocalipsis 13, 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. 16:2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La bestia y la adoración falsa. El contraste entre quienes adoran a la bestia y finalmente son arrojados al lago de fuego, y entre aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que entonan alabanzas entonces con el Cordero sobre el mar de vidrio. ¿Cuál es la marca que nadie quiere recibir? Si esta marca fuera una marca externa, una marca visible, nadie la recibiría. Si preguntáramos a las personas si quieren recibir la marca de la bestia, ellos van a afirmar que no. Pero esto es una marca que es invisible, una marca en la mente, una marca en el corazón. Recordemos que Daniel 7 y Apocalipsis 13, en lecciones pasadas, hablamos de esto, del cambio de la ley, cómo ha sido cambiada la adoración al Señor. Daniel 7:25, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, los ha cambiado, ha alterado los mandamientos, ha transferido el cuarto mandamiento al primer día de la semana en una rebeldía contra nuestro Dios. Solo deberemos nosotros adorar al Señor. Recordemos que en los mensajes de los tres ángeles, el primero dice que debemos adorar a aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra y las fuentes de las aguas. Éxodo 20:11. Recordemos que en este contexto dice el Señor allí en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, los que no van a recibir las plagas que están en el mensaje del tercer ángel. En otras palabras, la proclamación de estos tres mensajes separa a toda la humanidad en dos grupos:
los que adoran al Creador al guardar todos sus mandamientos, incluyendo el del sábado, y los que adoran a la bestia y a su imagen. Por lo tanto, esta falsa forma de adoración ofrece una alternativa de adoración al Creador, el falso día de reposo, que muchos argumentan que el Señor ha cambiado, el primer día de la semana. Pero en ningún lugar de la palabra de Dios hay una autorización para ese cambio, y es un argumento que no tiene validez bíblica. Entonces, es una falsa adoración. El domingo es un falso día de reposo y es un día que la bestia ha cambiado y que se ha atribuido a su poder. El sello de Dios. El sello de Dios es una distinción de pertenencia y protección. Es importante para nosotros ese sello. Recordemos que un documento es válido si tiene el sello. Siempre ha sido así, lo fue en la antigüedad y lo es hoy. Debe tener la firma y el sello del notario, el sello del dueño de ese documento. ¿Cuál es el sello de Dios? Vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el sello es el Espíritu Santo. El Señor nos ha sellado con su Espíritu. Ha escrito su ley en nuestro corazón. Nadie puede guardar los mandamientos de Dios si el Espíritu Santo no hace morada en él. Nadie guardará el sábado si el Espíritu Santo no mora en él. Recordemos esto, mis hermanos, Apocalipsis 7:3, Dios sella a sus hijos. Pero en 14:9 de Apocalipsis dice que Satanás también marca a sus seguidores. Qué importante esto. Mientras Dios sella a sus hijos, Satanás marca a los suyos. Y esta es una invitación a adorar al Señor, a adorarle como Él lo ha mandado, a guardar sus mandamientos. Testimonios para la Iglesia dice: los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas, obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Permitamos, mis hermanos, que el Señor nos selle, que el Espíritu Santo, que es el agente transformador, el que nos lleva a toda verdad, el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. San Juan 16:8. Pecado es violación de la ley de Dios. Nadie será convencido de que es un violador de la santa ley de Dios si no es porque el Espíritu Santo lo pone en su mente y en su corazón. Permitamos, hermanos y amigos, que el Espíritu Santo haga esa labor en nosotros, que seamos sellados con su gracia y nos transforme cada día a imagen de Dios. Punto número 4, la marca de la bestia. No olvidemos entonces que esta es una marca que se colocará en la frente, que es una marca invisible, que es aquello que nosotros hemos creído. Bendito Dios que nos ayude a ser sellados por el Señor y a no recibir esa marca. Amigos y hermanos, que esto despierte en cada uno de nosotros, hemos dicho en lecciones anteriores, un espíritu de investigación. Investiga, mi hermano, no permita ser desviado por teorías, por falsas cosas. Recordemos que el enemigo engaña de una manera muy sutil, muy sigilosa, y eso es lo que nosotros tenemos que mantener
alertas. ¿Quién ha recibido la marca de la bestia hoy? Ninguno la ha recibido porque aún no ha sido decretado ese día como un día obligatorio de guardar. Cuando el domingo sea decretado como día obligatorio de guarda, entonces allí debe el hombre tomar una decisión. O recibe esa marca o se decide por guardar la ley de Dios. Recuerden ustedes que el mundo estará dividido en dos grupos: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12, o los que han permitido ser sellados por el enemigo, guardan el falso día de reposo y tienen también su marca. Esto es algo que debemos nosotros comprenderlo claramente. ¿Cuál es la marca de la bestia? No hay tal cosa de una supercomputadora o de tantas otras ideas que han surgido. El sello de Dios, el Espíritu Santo que pone los mandamientos de Dios en nuestro corazón, la marca de la bestia, un falso día de reposo. Quiero decirles, amados, cuán preparado está el mundo para recibir esta marca hoy. Cuán preparado está. Como el domingo es un día donde las grandes ciudades, los pueblos, el comercio casi en su totalidad está cerrado, las oficinas, donde el mundo evangélico, el mundo católico se congrega, el mundo está preparado para ello. El día que este día se imponga como un día obligatorio de guardar para muchos, inclusive para el mundo cristiano evangélico, aplaudirán esto, recibirán esto como una bendición de Dios. Amados, no olviden, el domingo es el falso día de reposo y se constituirá en la marca de la bestia. El sábado como sello. Como hemos visto, el sábado ha sido la señal del verdadero pueblo de Dios a lo largo de la historia. Comenzó con Adán y Eva, siguió durante la época de Israel, también lo vemos perpetuado en la iglesia del Nuevo Testamento. La costumbre del Señor Jesús, guardar el día de reposo. Los apóstoles guardaban el día de reposo. Y es una señal distintiva de los últimos días del pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios. El mandamiento de Éxodo 28 al 11 nos recuerda al Señor como creador. Hebreos 4, 9 y 10 dice: por lo tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ese reposo es un reposo para el pueblo del Señor. ¿Quién es el creador, mis hermanos y amigos? Según dice la palabra de Dios, el creador es el Señor Jesús. San Juan 1, 1 al 3. Entonces recordemos lo siguiente. Si el Señor Jesús es el creador, entonces fue Él el que separó el día de reposo allá en la creación, en el huerto del Edén. Cuando el Señor separó este día como un recordativo de la creación, como una conmemoración, como el sello de la creación. Ahora miremos desde otro punto de vista la redención. Cuando el Señor está en la cruz y dice consumado es, allí se consuma el plan de salvación. Ese viernes de tarde o sexto día de tarde, el Señor es sepultado. Pasó el sábado en la tumba y resucitó el primer día de la semana. Reposó el sábado en conmemoración de su obra redentora. Qué cosa más interesante que el Señor nos revela. En la cruz se confirma la redención, reposa el Señor el sábado en la tumba, conmemora esa redención y el domingo resucita o el primer día de la semana. Esta es una bendición para cada uno de nosotros. El sábado es un símbolo perfecto, es un hecho que no podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos. De principio a fin es la obra de Cristo y es la obra que hace posible mediante la fe. Él nos ha comprado con su sangre, porque
el Señor no hubiese necesitado morir, mi amigo, si un solo mandamiento, si una tilde de esos mandamientos podría ser quitada de allí. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. Recuerden entonces que el sábado fue conmemoración de la creación y en la redención también el Señor reposó el sábado en la tumba como conmemoración de su obra redentora. Qué importante eso. El conflicto de los siglos en la página 591 dice lo siguiente. El sábado será la gran piedra de toque de lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será la declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibe el sello de Dios. Que nosotros seamos esos que recibirán el sello de Dios. No hay todavía nadie que ha sido marcado. Es la relación que hay entre el sábado y el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a creerlo y a predicarlo así. Bendición para todos es mi deseo. Amén.